profeta Habacuc, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habacuc capítulo 2, versículo 1. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Amén. Puede tomar su asiento. Y queremos en esta hora compartir esta palabra que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Y quizás la hemos hablado en muchas oportunidades, la hemos escuchado en muchas oportunidades. Cuando leemos al profeta Habacuc, vemos a un hombre que se atrevió de alguna manera a decirle, a increpar a Dios sobre las cosas que estaban viviendo, sobre las cosas que estaban ocurriendo en Judá. El profeta Habacuc profetizó tiempo antes de que Judá fuera destruida. Fue contemporáneo del profeta Jeremías. Y si nosotros leímos el profeta Jeremías, sabemos que él le profetizó en un tiempo muy angustioso, en un tiempo de mucho desorden moral, espiritual, de mucha controversia. En esa época fue cuando ellos profetizaron. Y dice esta palabra, ¿verdad? Que Habacuc lo que observa o la queja que trae a Dios es lo que está observando, es lo que ve. ¿Cuántos de nosotros observamos lo que estamos viviendo hoy en día? Decimos, ya no podemos andar seguros. Decimos, ya no podemos confiar en nadie. Andamos por la calle con temor. Hay personas que dicen, yo no salgo después de tal hora, ¿verdad? ¿Cuántos hace años atrás el lugar donde más tranquilo caminaban era en su barrio? Uno decía, yo en mi barrio ando tranquilo, no pasa nada. Pero uno dice, pero ahora en mi barrio también la cosa está bastante complicada. Y no nos podemos descuidar. Amén. No recuerdo quién decía en estos días también que viniendo, al hijo de Fabián, viniendo del trabajo le robaron el celular, la ropa, la billetera y lo dejaron sin nada. ¿Viniendo de dónde? De trabajar, ¿verdad? Entonces, hoy en día no podemos andar seguros y quizás uno dice, ¿cuánta delincuencia? ¿Cuántas muertes? ¿Cuántas muertes hemos escuchado en esta semana? ¿Cuánta gente que ha muerto? ¿Cuánta gente en manos de delincuentes, en accidentes de tránsito? ¿Cuántas muertes hemos visto? ¿Cuántas injusticias? ¿Cuánta violencia? ¿Cuántos desastres? Y quizás nosotros podemos decir cuántas cosas que están pasando. Y tal vez como dijo allí el profeta, Señor, mira todo lo que está pasando. Y él le dice al Señor, y parece que tú no haces nada. ¿Cuántas veces nosotros hemos vivido una situación difícil en nuestra vida y le hemos pedido a Dios y le hemos clamado a Dios? Y muchas veces nos hemos sentido de esa manera que Dios no hace nada. ¿Se ha sentido alguna vez así? Diciendo, estoy pasando esta situación y parece que Dios no hace nada. Parece como que Dios estuviera ajeno a mi necesidad, ajeno a mi preocupación, ajeno a mi clamor. De alguna manera eso es lo que Habacuc le dice a Dios, mira todo lo que está pasando, mira cómo está viviendo el pueblo, mira lo que está haciendo la gente. Y lo bueno es, hermanos, que aunque nosotros tengamos sentimientos y aunque nosotros tengamos a veces reacciones, preocupaciones, podamos venir a buscar respuestas al lugar correcto. Hoy en día estamos muy acostumbrados. Prendemos la televisión, en el noticiero, un grupo de personas, sean del ramo que sea, se manifestaron frente a la torre ejecutiva a presentar su queja, a presentar su necesidad, a presentar su problema. Y cuando uno presenta un problema, ¿para qué lo presenta? ¿Simplemente para quejarnos? ¿Simplemente para que sepamos que estamos desconformes o que hay una desconformidad en nuestras vidas? ¿O lo presentamos esperando una solución? Que el Señor nos ayude, hermanos, porque a veces nuestro comportamiento es ese. Simplemente digo lo que me molesta, simplemente digo que estoy molesto, hago manifiesto mi molestia, hago manifiesto mi enojo, simplemente para que sepan que estoy enojado y lo que me molestó. Cuando nosotros vemos la palabra del profeta Habacuc,
Él dice, Señor, te estoy diciendo lo que estoy viendo. Y a mi parecer, porque a mí me parece que tú no estás haciendo nada. Parece que a ti no te importa lo que estamos pasando. ¿Alguna vez le ha dicho eso a Dios? Yo se lo he dicho muchas veces a Dios. Mira lo que estoy pasando, miserable de mí. Ay, y no me tenés en cuenta. Pero la palabra del Señor dice que los ojos de Dios recorren la tierra. Y el Señor sabe y conoce todas nuestras necesidades. Pero también Dios quiere que en medio de nuestras necesidades nosotros vayamos a Él. El profeta va allí al Señor. Como quizás también en el libro de Salmos capítulo 73 encontramos a Asaf. Asaf le dice a Dios, me dio envidia. ¿Y cuántos tienen envidia? Ah, no, yo no. Pero cuando hablamos de envidia, no hablamos de esa envidia maliciosa. Si uno dice, che, qué bien que le va a aquel y a mí, mirá cómo estoy acá, peleándola todos los días. Y Asaf dice, a mí me dio envidia. Porque parece que, como quizás muchas veces nosotros decimos, soy fiel a Dios, voy a la iglesia, doy los diezmos, como decía el pastor, doy la ofrenda, me congrego, estoy en todas las actividades y parece que las cosas no mejoran. Parece que las cosas no me van tan bien como esperaba. O al revés, empezamos a buscar a Dios y empiezan las dificultades en nuestras vidas. Empiezan los tropiezos, empiezan los obstáculos y decimos, ¿y ahora qué estoy buscando a Dios? Entonces el salmista dice, y parece que a los que no buscan a Dios las cosas le van bien. ¿No le da la impresión? Una vez hablando con un joven me decía, yo le decía, es importante buscar a Dios para que la vida nos vaya bien. Él me decía, pero yo veo a gente que no busca de Dios y le va bien igual. No sé si es tan necesario, me decía, buscar a Dios para que te vaya bien, porque hay gente que no busca a Dios y le va bien. Pero yo creo lo que dice la palabra del Señor, que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. A veces en apariencia, hermanos, puede irnos bien. Y dice la palabra del Señor, como hablamos domingos anterior, cuando Jabes ora a Dios y le dice, si tu presencia va conmigo. Y lo que te pido es que tú estés conmigo, porque necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas para que nos vaya bien. Dice el proverbista, más vale un bocado seco en paz que manjares en la casa de discordia. Es mejor, hermanos, tener lo poco y lo justo, pero gozar de la paz de Dios, gozar de la presencia de Dios. Por eso es importante entender, hermanos, que nosotros necesitamos a Dios en nuestras vidas. Que en apariencia puede haber gente que le vaya muy bien, pero yo le puedo asegurar que sin Dios nunca nos puede ir bien. Si dejamos a Dios de lado en nuestra vida, nunca nos puede ir bien. Asaf presentó su queja. Habacuc presentó su queja, pero mire lo que dice esta palabra. Dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré mi pie. Él esperaba una respuesta de parte de Dios. Y él se paró firme y diciendo, la respuesta viene de Dios. Así que acá yo me voy a plantar, acá yo me voy a parar. Y eso nos habla de una esperanza en la respuesta de parte de Dios. Yo tengo un Dios que habla. Yo tengo un Dios que responde. Yo no sé qué clase de Dios tiene usted, pero tenemos un Dios que responde. Entonces Habacuc sabía que Dios le iba a responder. Entonces dijo, acá me voy a quedar, acá me voy a parar, porque yo sé que Dios me va a responder mi clamor, me va a responder lo que yo le estoy preguntando. Porque ciertamente esto está trayendo pesar a mi corazón, preocupación. Y cuando escuchamos, hermanos, las oraciones de los hermanos aquí, los días miércoles, estos días de ayuno, oramos porque las almas sean salvas. Y escucho a los hermanos, Señor, mira los que están abandonados, los que están acá, los que están allá. Pero no simplemente tiene que ser una oración. La oración tiene que llevarnos a una preocupación y la preocupación tiene que llevarnos a una acción. Porque no debemos quedarnos solamente en la oración.
Habacuc no se quedó simplemente en lo que le dijo a Dios, sino dijo, me voy a quedar acá, me voy a plantar acá. Hermano, y la respuesta de Dios la tenemos que esperar plantados en la casa de Jehová. La respuesta de Dios la tenemos que esperar plantados en la fortaleza. Y la fortaleza de nuestra vida es el Señor. No debemos simplemente, como hacen algunos, tirar la bomba y salir corriendo. Y el Señor ahí esperando para respondernos y nosotros ya nos fuimos hace rato. Habacuc dice, acá hay una respuesta y yo la voy a esperar. Por eso dice esta palabra, y he de esperar para ver qué se me va a decir con respecto a lo que estoy sintiendo, con respecto a lo que estoy viendo. Y después dice, allí en el capítulo 2, habla de la respuesta de Dios. Dios le da una respuesta allí a Habacuc y le dice lo que va a suceder. Si usted después puede en su casa, léalo, no se lo voy a leer. El Señor le dice lo que va a hacer allí a Habacuc. Le da la respuesta que Habacuc está esperando. Y el capítulo 3, Habacuc dice, oración del profeta Habacuc sobre Nehiot. Y dice, oh Señor, he oído tu palabra. Capítulo 3, versículo 1. Nosotros estamos orando en este tiempo por un avivamiento. ¿Cuántos quieren un avivamiento? El mundo cristiano vivió varios avivamientos. El primero fue allí en el año 1704. Allí comenzó un avivamiento. Después hubieron otros grandes avivamientos, los conocidos, el avivamiento de Gales. Después en los Estados Unidos, Pensacola, de la calle Azusa. Y grandes personas que el Señor levantó. El pastor compartía de alguien hoy, ¿verdad? Que oró, un jovencito que oró durante 13 años para que viniera un avivamiento. El avivamiento, ¿qué es lo que hace? Nos moviliza. El avivamiento nos moviliza y tiene que también repercutir en donde nosotros estamos. Si estamos orando por un avivamiento, lo primero que necesitamos es que el Señor avive nuestras vidas. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Aviva el fuego. ¿Sabe qué sucede? Muchas cosas, muchas veces que vivimos, que nos quieren apagar el fuego, que nos quieren apagar la pasión por Jesucristo. Por eso necesitamos un avivamiento. Un avivamiento trae movimiento. Cantábamos esta mañana un rompimiento. Un avivamiento produce un movimiento de fe, como es el nombre de nuestro ministerio. Produce un movimiento. La gente comienza a convertirse por lo que nosotros hablamos. Pero para que la gente pueda comprender y la gente pueda recibir, hermano, primeramente nosotros necesitamos recibir nosotros para poder dar. A veces la iglesia no da porque no tiene para dar. Pero cuando hay un avivamiento, la iglesia recibe, entonces se capacita, entonces se valentona para poder dar lo que está recibiendo. Un avivamiento trae un sacudimiento a la iglesia. Un avivamiento es necesario poder anhelarlo. Un avivamiento comienza cuando nosotros oímos la palabra de Dios. Por eso es que el profeta le dice, oh Jehová, he oído tu palabra. La palabra de Dios nos aviva. La palabra de Dios nos vivifica. El Señor dio la palabra. Miren, el siervo del centurión le dijo, no es necesario que vayas. O el centurión le dijo, no es necesario que vayas, solamente di la palabra. El Señor dio la palabra y el siervo fue sanado. El Señor no se metió adentro de la tumba de Lázaro, simplemente le dijo, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro resucitó. El Señor se llegó allí donde estaba el hijo de la viuda de Naín y lo tocó y lo levantó, le dio la palabra y resucitó. La palabra de Dios nos da vida. La palabra de Dios nos vivifica. El Señor le dijo allí en aquella visión al profeta, ¿tú crees que estos huesos vivirán? Y el profeta le dijo, tú lo sabes, Señor. Y el Señor le dijo, di la palabra.
Profetiza. Profetiza porque la palabra de Dios trae vida. La palabra de Dios nos da vida. La palabra de Dios nos enciende. La palabra de Dios nos transforma. Nadie puede transformar una vida si no es la palabra de Dios. Si no es el poder que hay en la palabra de Dios. Por eso el profeta dice: Señor, oí tu palabra. Dice: cuando vengas a la casa de Dios, acércate más para oír que para ofrecer sacrificios. A veces a nosotros nos parece que es importante lo que hacemos. Y es importante lo que hacemos. Pero más importante es lo que oímos. Más importante es lo que Dios tiene para decir. Mire, cuando yo me crié en la iglesia, ¿verdad? Y en la iglesia donde asistía, decía: ahora vamos a la parte más importante, que es la predicación de la palabra. Crecí con eso. Pero con el paso del tiempo entendí que dentro del culto todo es importante. Todo es importante. Porque Dios nos habla desde que llegamos hasta que nos vamos. El Señor nos está hablando. Antes pensábamos que Dios solamente nos hablaba a través de la palabra. Dios te habla en la oración del hermano. Dios te habla en el saludo del hermano. Dios te habla en una adoración. Dios te habla en una alabanza. Dios te habla por medio de la administración. Y la palabra de Dios es el broche de oro para sellar todo lo que hemos recibido durante una reunión. Pero la palabra de Dios es importante. Por eso es importante que nos quedemos a escuchar toda la palabra. Yo siempre digo que el que se va antes, no, acá no pasa, pero hay unas iglesias que pasa. El que se va antes que termine la palabra es como que el que no termina de comer. Como el que no termina de comer, ¿vio? Dice provecho y dejó la mitad del plato y se fue a la mitad de la comida. Esta palabra es alimento. Esta palabra alimenta nuestras vidas. Le dice el profeta, porque ¿sabe qué es lo que produce en nosotros la palabra de Dios? Temor. Cuando nosotros descuidamos la palabra, le perdemos el temor a Dios. Eso fue lo que le pasó a Adán y a Eva. Se olvidaron de que Dios le había dado una palabra. Y cuando nos olvidamos la palabra, perdemos el temor. Por eso el profeta le dice: oí tu palabra y temí. Hay mucha gente hoy caminando sin temor de Dios. Hay mucha gente caminando sin temor de Dios. Hermanos, una de las cosas que necesitamos pedirle a Dios cada día es que podamos caminar en temor reverente a su presencia. La palabra de Dios, hermanos, es lo más importante en nuestras vidas. Por eso debemos recibirla con temor. Debemos recibirla con reverencia. La palabra de Dios tiene que tener reverencia en nuestras vidas. Si para mí es más importante, hermano, no sé, revisar a ver qué tengo acá en mi iPad, qué tengo más importante que escuchar la palabra de Dios, o estar escribiendo, recibiendo, yo qué sé, entretenido en cualquier otra cosa. Eso es no tener reverencia a la palabra de Dios. La esté dando quien la esté dando. No le hablo porque la estoy dando yo, porque usted escucha bien al pastor. Estos días el Señor nos ha estado ministrando tremendamente en las palabras de la mañana y de la tarde. Han sido un tiempo de ministración que uno dice, hermanos, que me han sorprendido realmente. Pero la palabra de Dios, hermanos, tenemos que tomarla con temor y con reverencia. Y con reverencia. Por eso Habacuc dice: escuché tu palabra. Para que haya un avivamiento en nuestra vida, para que nuestra vida sea vivificada, necesitamos escuchar la palabra de Dios. Hoy se escuchan tantas cosas. Hoy tenemos oído para tantas cosas. Hoy nos entretenemos con tantas cosas que muchas veces nos desvían nuestra atención. Desvían nuestra atención de lo que realmente en este tiempo necesitamos estar atentos. El profeta dice: sobre mi guarda estaré. Otras versiones dice: voy a estar atento. Porque no podemos estar, hermanos, descuidados. No podemos estar entretenidos. Porque hay un enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar.
Hay un enemigo que quiere hacernos perder la fe, perdernos la esperanza. Hay un enemigo que quiere robar esta palabra de nuestro corazón para que no tengamos temor, para que no busquemos de Dios. Poniendo excusas quizás para no buscar de Dios. ¿Cuánta gente poniendo excusas? El Señor nos ministraba en este tiempo a través de la oración, poniendo excusas. Yo no voy por esto. Yo no hago por lo otro. Yo por esto, por lo otro. Poniendo excusas, nos vestimos de excusas, hermanos. Pero la palabra de Dios nos confronta y nos dice que delante de Él no tenemos excusa. Hablábamos en esta semana también que Dios nos ha dado, ¿verdad?, armas poderosas. Armas poderosas. Y en este tiempo como iglesia estamos usando un arma poderosa que es el ayuno, que es la oración, que es congregarnos, que es estar juntos. Los grandes avivamientos vienen porque hay una iglesia que ora. Un avivamiento tenemos que desearlo, tenemos que anhelarlo, tenemos que demandárselo a Dios de lo que anhelamos y de lo que deseamos. Pero no podemos simplemente decirle al Señor: Señor, cámbiame, transfórmame. Y yo me voy a mirar TikTok. Ay, Señor, cámbiame, transfórmame. Y yo me voy a jugar a Super Mario. No podemos decirle: Señor, cámbiame. Ay, me voy a mirar toda la tarde novela. No le puedo decir al Señor, pedirle algo a Dios y distraerme. Si le pido algo a Dios, tengo que hacer como hizo Habacuc, quedarme en el lugar, firme, esperando la respuesta, esperando lo que Dios va a hacer. Porque a veces decimos: ay, Dios es grande y poderoso y Él lo va a hacer. Él lo va a hacer, pero yo tengo que estar en el lugar que me corresponde. Dice: sobre mi guarda estaré. Me voy a quedar firme acá porque algo Dios va a hacer. El libro de Habacuc nos habla de tener fe en Dios. Nos habla de que tenemos que tener confianza en lo que Dios es y en lo que Dios hace. Habacuc aprendió que Dios sabe lo que hace. Por eso después en el final del libro dice: aunque no haya vaca en los corrales y aunque no haya frutos en las vides. En otras palabras, aunque no haya nada, con todo yo me gozaré en el Dios de mi salvación. La confianza, hermano, de que Dios es nuestro proveedor. No importa lo que digan las circunstancias económicas de nuestro país, nosotros le creemos a lo que dice el Señor. Nosotros le creemos a lo que el Señor dice en su palabra. Un avivamiento hay que desearlo y hay que anhelarlo. Si la iglesia, como iglesia, nos unimos a orar, a clamar, cantamos una canción que dice: clamaremos hasta ver su gloria. Clamaremos hasta ver su gloria. Cuando leemos esta palabra entendemos que para que un avivamiento venga a nuestra vida necesitamos perseverancia. Porque quizás no lo recibamos hoy, quizás no lo recibamos mañana, quizás no lo recibamos pasado. Yo no sé cuánto hace que estás esperando algo en tu vida, que estás esperando que Dios haga algo en tu vida. Pero no desmayes, no desmayes, porque dice esta palabra que aunque la visión tardare un poco, espérala. Espérala porque va a llegar. Porque si Dios lo prometió, Dios lo hará. Si Dios lo prometió, Él lo va a hacer. Por eso no debemos, hermanos, desanimarnos en el clamor, en la oración, en la esperanza. Porque si apartamos la palabra de nuestra vida, perdemos la esperanza. En los momentos más difíciles de nuestras vidas o de mi vida personal, la palabra de Dios ha traído esperanza. La palabra de Dios ha sido mi esperanza. A veces cuando vengo por aquí, por Boulevard Artigas, recuerdo muchas veces cuando vivíamos por aquí cerca, hacer ese camino, que teníamos esa bendición de vivir cerca y poder venir caminando a la iglesia. Recuerdo venir quizás llorando, porque tal vez estábamos con Leonel viviendo alguna situación difícil. Porque quizás estábamos viviendo alguna situación que los médicos no sabían cómo manejarla. Pero siempre que vengo por ahí por Boulevard recuerdo una tarde que venía caminando con mucha angustia y tristeza en mi corazón, pero hablando con el Señor.
Porque no es que estamos viviendo un momento difícil de tristeza y corto mi relación con Dios. No sigo hablando con Dios, porque le sigo contando a Dios lo que me pasa, aunque Él lo sabe. Y recuerdo que le dije: Señor, ay, mira lo que está pasando. Y el Señor me dio una palabra. Dios me ha dado palabras puntuales que las tengo guardadas en mi corazón, puntuales. Esta enfermedad no daña su cuerpo. Esta enfermedad no daña su cuerpo. Solo eso me dijo el Señor. Y mi corazón se sintió confortado. Y mi corazón se sintió aliviado. Y le dije: gracias, Señor, porque tú tienes el control de todo. Y en nuestra angustia y en nuestro pesar, hermanos, sigamos caminando con Dios. Aunque estemos en tristeza, caminemos con Dios y hablemos con el Señor. Porque Él siempre va a tener una respuesta y una palabra para nosotros. A veces la respuesta llega enseguida, pero a veces golpeamos y parece que nadie abre. Parece que no hay nadie. ¿Vio cuando usted va a una casa y golpea y no sale nadie? Se parece que no hay nadie. Pero qué importante, hermanos, que nosotros sigamos clamando al Dios del cielo, porque algo va a suceder. Y cuando hay una palabra que se sella en nuestro corazón, pueden venir las circunstancias que podamos vivir, pero sabemos que la misericordia de Dios se va a manifestar. Que si Dios lo hizo una vez, lo va a hacer otra vez. Porque Él no cambia, porque Él es el mismo. Ayer, hoy y por siempre. Él es el mismo. Y la palabra de Dios nos confronta. Y la palabra de Dios nos conforta. Por eso le dice: oí tu palabra. No deje de oír la palabra de Dios. Si algo que hacía el pueblo de Israel, hermanos, y lo que endurece el corazón del hombre, es no oír a Dios. Es no oír lo que Dios tiene para decirnos. Cuando nosotros no oímos a Dios, no oímos a su palabra, me encierro y digo: yo me la sé toda. ¿Qué me van a decir a mí? ¿Qué me van a decir a mí si yo sé? Solo yo sé lo que estoy pasando. ¿Usted por qué no le pasa lo que a mí me está pasando? ¿Usted por qué no vive usted por qué no le hicieron lo que a mí me hicieron? Pero cuando nosotros permitimos que esta palabra llegue a nuestro corazón, esta palabra sana, esta palabra restaura, esta palabra venda nuestras heridas. El pueblo de Israel dice que se endureció en su corazón y ya no oía a Dios. Pero gloria a Dios que siempre hay gente que quiere escuchar a Dios. Siempre hay gente que quiere escuchar a Dios y decir, como dijo el profeta: oí tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Hay una versión que dice: oh Jehová, en medio de estos tiempos difíciles, aviva tu obra. Y la primera obra que necesita ser avivada es la de nuestro corazón. En medio de estos tiempos, Señor, que estoy viviendo, que tú los sabes y tú los conoces, en medio de este tiempo de dolor, en medio de este tiempo de aflicción física, en medio de este tiempo de escasez, en medio de este tiempo de necesidad, en medio de este tiempo de reencuentro contigo, aviva tu obra. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Y en medio de cualquier tiempo que vivamos, haznos conocer tu obra. Queremos conocer tu obra. Una de las palabras que hemos proclamado en este tiempo es conocer a Dios. Es que yo lo conozco hace años. Pero ¿sabe que nunca terminamos de conocer a Dios? Siempre hay una faceta de Dios que no conocemos. Siempre hay algo de Dios que nos falta conocer y experimentar. Por eso en medio de los tiempos, aunque no sean los mejores tiempos, pero que podamos decirle: Señor, haznos conocer tu obra. Aunque no sean las mejores condiciones, haznos conocer tu obra, porque te queremos conocer. Y el salmista dice algo maravilloso, ¿verdad? La hermana Mariela, por eso le decía: venga a la mañana, hay unas palabras poderosas en la tarde. Hermana Mariela compartía una palabra acerca del rey David. Cuando el profeta le dice: bueno, Dios dice que te va a castigar por algo que hiciste. Y tenés que elegir. Hay 3 opciones. Y el salmista dijo: yo elijo caer en las manos de Dios y no en la de los hombres, porque sé que Dios va a tener misericordia.
Cuando aprendemos a conocer a Dios, sabemos que Dios es un Dios de misericordia. El profeta le dice, yo sé que vienen cosas terribles. Y quizás usted diga, bueno, mi familia es terrible. Mi familia no es como la familia Ingalls, mi familia es terrible. Pero podemos decir, pero yo sé que tu misericordia es grande y tu amor y tu salvación les puede alcanzar. Yo sé lo que mi familia dice de ti, pero también sé que tú eres Dios misericordioso y tu misericordia se puede manifestar. Por eso el profeta le dice, yo sé que este pueblo se merece el castigo que le vas a dar, pero también sé que tú eres Dios misericordioso. Tus misericordias se renuevan cada mañana. Por eso nosotros necesitamos en este tiempo conocer a Dios, para que el avivamiento llegue primeramente a nuestras vidas. Un avivamiento se extiende. Si nosotros nos avivamos, tu familia va a ser avivado. Si la iglesia se aviva, este barrio va a ser avivado. Si este barrio se aviva, la ciudad va a ser avivada. Si esta ciudad se aviva, esta nación va a ser avivada. Porque el avivamiento no es algo que se queda acá entre nosotros. Qué lindo. Dijeron allí los apóstoles, cuando vieron a Cristo allí en esa transfiguración, dijeron, qué lindo, vamos a quedarnos acá que está bueno. Vamos a hacer una enramada, una para mí, otra para ti, otra para Moisés y todo el que vaya apareciendo. Y el Señor le dijo, no nos podemos quedar acá porque allá abajo hay cosas para hacer. A veces nosotros queremos estar en la gloria y eso está bueno, pero lo que Dios nos da acá es para que nosotros lo demos allá afuera. Es para que nosotros impartamos lo que recibimos de Dios. Después de este ayuno, hermanos, algo tiene que producir en nosotros. Y alguien lo tiene que ver. Y alguien lo tiene que recibir. Alguien tiene que recibir lo que nosotros recibimos acá. Hay alguien que está esperando recibir lo que nosotros recibimos acá. El avivamiento cuando llega, hermanos, no simplemente nos hace orar en lenguas. Dice la palabra que estaban todos unánimes, orando, clamando. Y de repente ocurrió algo que estaban esperando. Porque el que ora, ora con fe. El que ora, ora creyendo que algo va a pasar. Recibió una promesa, recibió una palabra. Y estaban allí orando y de repente vino el Espíritu Santo. Como un estruendo. Como un estruendo. Y allí dice, llenó la casa. Recibieron nuevas lenguas, hubo fuego del cielo. Pero no se quedaron simplemente. Vamos a orar en lengua acá entre nosotros. Vamos a gozarnos, vamos a cantar, vamos a orar, vamos a danzar acá entre nosotros. No. Ellos sabían que lo que habían recibido era lo que el Señor le había dicho. Y recibiréis poder. Y me seréis testigos. En Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Porque un avivamiento trae extensión. Un avivamiento trae movimiento. Y decía, hermanos, el mundo cristiano ha vivido grandes avivamientos. Grandes avivamientos. Desde el año 1704. Grandes avivamientos. Grandes personas que el Señor levantó, hombres con fe, con fervor en su corazón, donde la gente se convertía por miles. Un Billy Graham, un David Wilkerson. En el año 70 y algo, el evangelista Gigi Ávila, Reinhard Bonke y tantos otros hermanos que el Señor ha levantado para mover. Decía esta mañana, recuerdo siempre las palabras del evangelista Gigi Ávila cuando decía, escapa por tu vida. Escapa por tu vida. Escuchaba una narración en estos días acerca de los grandes avivamientos. Dice que había un predicador, no recuerdo su nombre, pero dice que confrontaba a la gente y hablaba a la gente y le presentaba el mensaje de la palabra de tal manera que la gente tenía temor. Él decía, está sentado sobre un hueco
Estás sentado sobre un agujero. Y si no aceptas a Cristo, te vas a caer en ese agujero. Y dice que de testimonio, dice que se veía, esto lo escuché, no lo estoy inventando. Dice que las uñas de la gente estaban marcadas en el asiento. Del temor que le producía a la gente, dice, si este hueco se abre, me caigo. Dice que la gente tomaba con tanto temor esa advertencia, que cuando hacía el llamado, dice que la gente corría a recibir a Cristo en su corazón. Y el evangelista Gigi Ávila decía: corre por tu vida, escapa por tu vida, escapa por tu vida. Y la gente corría. En aquel tiempo en mi iglesia se pasaban películas. Hoy vamos a tener una proyección de la campaña del evangelista Gigi Ávila. Hoy ponemos YouTube y usted lo puede ver. En aquel tiempo había que poner un proyector, una sábana. Traían unos rollos que eran una cosa así. Y eso hacía. Y hacía un ruido. Entre el ruido que hacía el coso, lo mal grabado que estaba. Pero uno recibía. Uno recibe. Hoy parece que si no es en HD, 4K, parece que no podemos mirar. Pero en aquel tiempo, hermanos, aún mirando, la gente se convertía. Hombres que trajeron grandes avivamientos, que hubieron movimientos. Pero hoy cada uno de nosotros somos responsables de traer un avivamiento. Usted es responsable de traer un avivamiento en su familia. Usted es responsable de traer un avivamiento en su barrio. Somos responsables como iglesia de Bellavista de traer un avivamiento en este barrio. La responsabilidad es cada uno de nosotros. Y por eso necesitamos orar. Orar, clamar con fervor y realmente desearlo en el corazón. No orar y decir, bueno, Señor, cuando sea tu voluntad. Orar y esperar que algo va a suceder. Afirmados en la fortaleza que es Cristo y en su palabra. No nos apoyemos en nuestras razones. No nos apoyemos en nuestros pensamientos. Afirmemos nuestros pies en Dios. Afirmemos nuestros pies en su palabra. Un avivamiento no llega solo por desearlo. Hay que clamar. Hay que pagar el precio. Decía el pastor esta mañana, este joven durante 13 años oró. Mientras sus amigos jugaban, andaban entretenidos, él oraba por un avivamiento. Que el deseo, hermano, sea realmente un gran deseo en nuestro corazón. Hay que clamar y hay que clamar para que este avivamiento primeramente sea en nuestras vidas. Para que podamos orar específicamente para ser avivados por su palabra. Que la palabra de Dios, hermanos, vuelva a tener relevancia e importancia en nuestras vidas. No releguemos la palabra de Dios. No dejemos la palabra de Dios de lado. Ella nos infunde temor, el temor de Dios. Ella nos infunde esperanza. Ella nos trae lo que necesitamos, nos atrae a Dios. Nos atrae a su presencia. Dios nos atrae. Dice una palabra, atráenos a ti y en pos de ti correremos. Pero que realmente en este tiempo podamos entender que lo necesitamos. Necesitamos un avivamiento en nuestras vidas. Necesitamos estar fortalecidos en el Señor. Le invito a ponerse de pie. Cierre sus ojos un momento. Y el Señor se manifestará si hay alguien que le clama. El Señor se manifiesta cuando hay corazones que le claman. El Señor se manifiesta cuando hay corazones que le anhelan. Cuando hay corazones que le desean, el Señor se manifiesta. Por eso que en esta tarde podamos decirle: manifiéstate, Señor. Manifiéstate a mi vida. Manifiéstate, Espíritu Santo, te necesitamos. Manifiéstate, Espíritu Santo, te necesitamos, te necesitamos. Hable con el Señor. Aún si tiene una queja para darle al Señor, dígale: Señor, esto me está pasando. Esto es lo que estoy necesitando, esto es lo que estoy viviendo. Hable con el Señor en esta hora, hable con el Señor. Dígale: Espíritu Santo, trata conmigo, manifiéstate.
Manifiéstate, Espíritu de Dios, manifiéstate, oh buen Dios. Manifiéstate, Cristo de la gloria, manifiéstate, te necesitamos. Te necesitamos, Espíritu Santo, aviva tu obra. Aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de cada tiempo que estamos viviendo, Señor, tú sabes. Y todos nuestros tiempos están delante de tu presencia. Los tiempos en que estamos viviendo están delante de tu presencia. Oh Señor, todo está delante de ti, tú lo sabes y tú lo conoces. Si desviamos nuestra mirada, Señor amado, quizás mirando lo que hacen los demás, como los demás quizás son prosperados y a nosotros nos faltan tantas cosas, aún, Señor, nuestros tiempos de necesidad están delante de tu presencia. Pero por eso te pedimos, Señor, que tú te manifiestes con poder. Haz tu obra, Señor. Manifiesta tu obra en medio de estos tiempos. Manifiesta tu gloria, Espíritu Santo, en medio de estos tiempos. Manifiesta tu gloria, Espíritu de Dios. Te necesitamos. Hable con el Señor. Que sea una tarde de hablar con Dios. Su presencia, su Espíritu Santo está en este lugar. Su Espíritu Santo se siente en este lugar. Y si le clamamos, Él se manifiesta. Él se da a conocer. Manifestación es darse a conocer. Manifestación es hacerse sentir. Dios quiere hacerse sentir en medio nuestro. Dios quiere hacerse sentir en medio de nuestras vidas, en medio de nuestras confusiones, en medio de nuestro dolor, en medio de nuestra tristeza. Él quiere hacerse sentir. Por eso digámosle al Señor en esta tarde: manifiéstate. Manifiéstate, Espíritu Santo, manifiéstate. Clámale y Él se manifestará en nuestras vidas. Hablemos con el Señor un momento. Gracias, Espíritu Santo, te adoramos. Te adoramos, Dios, aleluya. Gracias, Jesús, gracias, Señor. Oh, Espíritu Santo, prepara nuestros corazones. Prepara nuestros corazones, Señor, para ver tu manifestación, para sentir la manifestación de tu Espíritu. Oh, Señor amado, para ser sensibles a tu presencia, Espíritu de Dios. Oh, Rey de gloria, te alabamos, oh Jesús. Oh, te bendecimos, te bendecimos. Gracias, Señor, gracias, Jesús. Sí, Señor, tú te manifiestas. Jehová, Dios Todopoderoso. Oh, sí, Señor. Elohim, Dios Todopoderoso, Dios Todopoderoso. Shaddai es ese Dios Padre, Dios amoroso. Jehová Jireh es el que provee. Adonai es nuestro Señor. Él se manifestará tal cual es, se manifestará en nuestras vidas. Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Oh sí, Señor, aleluya. Manifiéstate, Espíritu Santo. Algo sucede cuando el Señor se manifiesta en nuestras vidas. Algo sucede cuando Él se manifiesta como ese Jehová Jireh, como ese Dios que provee. Algo se manifiesta cuando ese Adonai, ese Señor, cuando le decimos: Señor, tú eres el Señor de mi vida. Manifiéstate como Señor de mi vida. Toma control de mi vida. Toma control de mis pensamientos.
Toma control de todo lo que soy. Oh, manifiéstate. Manifiéstate, Espíritu Santo. Te necesitamos. Te necesitamos, oh Dios. Algo sucede cuando tú llegas a nuestras vidas. Algo sucede cuando tu presencia se manifiesta. Oh Dios Todopoderoso, Dios Todopoderoso. Te adoramos, adore un momento. Adórele un momento. Oh sí, Señor, aleluya. Algo grande sucede cuando Él se manifieste. Permita que Él se manifieste en su corazón, en su vida. Si nunca le ha sentido, este es el momento para comenzar a sentir su presencia, para establecer un contacto con el Espíritu Santo, para que Él se manifieste tal cual es, para que Él manifieste su gloria en su interior, no solamente de oídos, no solamente de palabras, sino en una realidad en nuestras vidas. No ese Dios que me habla, no ese Dios que escucho hablar, sino ese Dios que hoy puedo experimentar y hoy puedo conocer. Es el momento de conocerle, es el momento de sentirle, es el momento de verle. Job pudo decir, y eso que fue llamado un hombre justo, puedo decir de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te pueden ver, porque ahora te estoy experimentando, porque ahora te estoy sintiendo, ahora te estoy sintiendo. Este puede ser un tiempo de comenzar a sentir a Dios en nuestro interior. Oh, sí, Señor, aleluya.